Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Jesús Chuo Torrealba, exsecretario de la MUT. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Siempre muy interesante de conocer su visión, sobre todo como comunicador y por toda su experiencia en materia política. Ha estado muy movida la agenda en los últimos días y agradecemos su presencia en el estudio. Gracias a ti, Andrina. Realmente interesante la oportunidad de comunicarnos y de comunicarle al país preocupaciones, inquietudes, angustias y optimismos también, porque ciertamente la agenda política está muy movida, lamentablemente sigue bastante distanciada del dolor y de la esperanza de la gente, es decir, sigue bastante distanciada la agenda política de la agenda social. Pero bueno, sobre eso hay que hablar y avanzaremos. Hablando de esa desconexión que usted percibe entre la agenda económica o lo que vive el día a día el venezolano y lo que está sucediendo políticamente hablando, es muy interesante revisar la historia porque si no estaríamos condenados a repetirla. Desde su experiencia como secretario de la MUT, en uno de los momentos donde la oposición amalgamó mayores réditos políticamente hablando y donde de alguna manera se definieron estrategias unitarias, ¿cómo percibe la designación de Omar Barbosa como nuevo vocero de esto que se denomina plataforma unitaria? Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a los grupos políticos que se articulan en bajo esa denominación. Le deseo todo el éxito del mundo al señor Barbosa. Creo que el señor Barbosa es un hombre serio, es un político serio. Sin embargo, quiero destacar que ese grupo está muy lejos de ser lo que significó, por ejemplo, la alianza opositora del año 2015. La alianza del año 2015 integraba efectivamente a todos los partidos de oposición que existían. Está muy lejos de ser también un remedo de lo que fue la alianza opositora del año 2003-2004. Aquella alianza opositora, la llamada Coordinadora Democrática, agrupaba no solamente todo lo que existía en materia de organizaciones políticas, sino también decenas de organizaciones no gubernamentales. Este agrupamiento es en realidad un agrupamiento respetable, pero claramente minoritario. Si vemos los resultados de las elecciones del pasado 21 de noviembre, del noviembre de 2021, tendremos que el voto no oficialista fue mayor que el voto oficialista. Es decir, no hay una hegemonía clara del PSUV, por ejemplo, pero dentro del no oficialismo, el voto no G4, el voto no plataforma unitaria, fue mayoritario frente al voto del G4. Es decir, no hay una fuerza hegemónica clara tampoco en la oposición. Entonces, repito, saludo el que ese grupo modesto tenga quizás un mejor funcionamiento, pero eso está lejos de ser unidad de la oposición y sobre todo mucho más lejos de ser la necesaria unidad nacional. Cuando revisamos la historia y sobre todo cuando vamos a la parte de las nomenclaturas, siempre se han conformado coaliciones políticas con objetivos electorales, pero no ha habido una estrategia que amalgame en espíritu de unidad a la oposición venezolana. Se habla mucho de las fracturas internas, sobre todo se habla de lo que sucede en el G4, quiero que también nos mencione qué puede conocer acerca de esas reuniones que se llevaron a cabo en Panamá, pero a su juicio, ¿qué es lo que ha hecho falta en la oposición venezolana, considerando que a nivel numérico, según las descripciones y los referentes que tenemos en los últimos eventos electorales, no se logra amalgamar ese espíritu unitario en contra del gobierno? Obviamente falta dirección, no ha faltado pueblo. Pueblo es lo que siempre ha sobrado más bien, pero no ha existido dirección. Cuando usted ve tanto las encuestas como los resultados electorales, se da cuenta de que el descontento, para no hablar de sentimiento opositor, el descontento es mayoritario, pero no ha habido ni la capacidad ni la inteligencia política necesaria para transformar el descontento en fuerza política capaz de derrotar al gobierno. Ahora, ¿por qué? Me pregunta usted. Yo creo que es evidente, incluso viendo lo que está ocurriendo ahora, uno ve con preocupación cómo hay grupos, individuos que ya se están poniendo la banda del Miss Venezuela, ¿no? Ya se están poniendo la corona de precandidatos y de candidatos. Dios mío, eso es exactamente construir una vivienda empezando por el tejado.
¿no? O sea, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de candidatos o de primarias o de lo que sea cuando tú no le has definido al país cuál es la naturaleza y calidad de la oferta de futuro que le estás haciendo? O sea, unos grupos que no tienen ni siquiera gobernabilidad hacia adentro, ¿cómo le pueden ofrecer gobernabilidad a los venezolanos? Creo que es indispensable, indispensable que haya, como dijo el doctor Ramón Guillermo Aveledo, una oferta de futuro clara hacia el país. Que se diga, mira, la oposición piensa hacer con la emergencia humanitaria compleja esto, con la industria petrolera esto, con el tema de los aranceles a los productos importados, esto. Con el tema del estímulo o la revitalización del sistema educativo nacional, o sea, así como en Venezuela prácticamente desapareció el sistema público de salud, el sistema educativo nacional no es que está en crisis, es que prácticamente está disuelto. Ajá, ¿qué piensas hacer con eso? Y que esa estrategia que le estás proponiendo al país tenga un equipo que la instrumente y tenga un guía que lo dirija. Eso tiene sentido. Ahora, venir a decirle a los venezolanos, vamos a hacer unas primarias, porque una especie de concurso de belleza, una especie de certamen de popularidad, para ver si es fulanita, fulanito, sutanito, eso es faltar el respeto a la gente. Sobre todo en un momento en el que los venezolanos están ya absolutamente descreídos. Los venezolanos decidieron no seguir esperando que Maduro cumpla sus ofertas de reactivación económica y no seguir esperando que Leopoldo López y compañía cumplan sus promesas de cambio político. El venezolano decidió trabajar, reinventarse, emprender y convertir la crisis en oportunidad. ¿Por qué? Porque el venezolano tiene que dar cuenta de su familia. Entonces, quienes vemos la política de esa manera, Endrina, para quienes la política no es el quítate tú para ponerme yo, sino ¿en qué país van a vivir nuestros hijos? ¿En qué país se van a hacer adultos nuestros hijos? ¿En qué Venezuela, a qué Venezuela pudieran aspirar regresar quienes ya se fueron, si es que alguno quisiera regresar en algún momento? Bueno, eso sí es para nosotros la política. Entonces, ahí es mucho más importante el proyecto país que la etiqueta, la tarjetica, el jingle o el candidato buen mozo por los mecanismos de marketing. De aquí al 2024 hay mucho camino que recorrer y la oposición venezolana siempre ha sido enfática en el tema de las condiciones. Recientemente el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, hacía una declaración muy importante en la cual decía no se han definido todavía las condiciones para que venezolanos en el exterior puedan participar en eventos electorales, considerando que parte del padrón electoral venezolano ha migrado. ¿Cómo se debería trabajar en este camino para hablar de las condiciones y en función de una estrategia orientada en el tiempo, más allá de la definición de las candidaturas, si es primaria, si es consenso, el método, la forma? Pero ese tema de fondo, electoralmente hablando, ¿cómo se debería manejar? Tu pregunta nos lleva de Panamá a México, porque México era supuestamente el escenario para definir, entre otras cosas, las condiciones electorales. Yo quiero decir con muchísima claridad que ese escenario de México tiene que ser reformulado. Reformulado no solamente en cuanto al número de sillas o a la cantidad de personas que estén presentes, reformulado incluso de acuerdo a sus objetivos. Cuando se firmó el fulano memorándum de entendimiento, la realidad en el hemisferio, en la región y en Venezuela era otra. Hoy tenemos otra situación. Entonces, venir a decirle a los venezolanos, nos vamos a reunir en México porque Maduro quiere que le quiten las sanciones y el G4 quiere que le dé un cronograma electoral. Es faltar el respeto a la gente. Aquí hace falta diálogo, sí, pero diálogo para entender y atender la crisis que tenemos, la emergencia humanitaria, la posibilidad de transformar en oportunidad los retos que tenemos por delante, y todo eso necesita una estrategia de país, no de gobierno, no de oposición, una estrategia de país. Entonces resulta que es necesario entonces que hablemos. ¿Que hablemos quiénes? Maduro y Guaidó, por el amor de Dios, si ya se sabe que el oficialismo es minoría en el país, porque lo dijo su propio Consejo Nacional Electoral, y ya se sabe que Guaidó es minoría dentro de la oposición, porque ya lo dijeron los mismos votos de los venezolanos, entonces hay que actuar, repito, con grandeza, con madurez, con serenidad, y decir,
Es interés de los venezolanos conservar ese mecanismo, pero robustecerlo, ampliarlo, darle sentido, porque un mecanismo así, ampliado, robustecido, con sentido de patria, con sentido de país, entendería, por ejemplo, que no tiene ningún sentido convocar unos comicios en el año 2024 teniendo a 7 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras sin poder ejercer su derecho al voto. Eso sería peligrosísimo para la legitimidad del resultado. La oposición no dice que, bueno, que el descontento es mayoritario, que 80% de los venezolanos están en contra del gobierno. Entonces su opción de triunfo es clara. Si su opción de triunfo es clara, deberían estar interesados también en que el voto de los venezolanos en el exterior pudiera efectivamente realizarse. Es un derecho. Tú no dejas de ser venezolano porque estés viviendo en Cúcuta. Tú no dejas de ser venezolano porque estés viviendo en Tampa, tú no dejas de ser venezolano porque estés viviendo en Madrid. Bueno, y puede ocurrir como ocurre con todos los países civilizados del mundo, que esos ciudadanos ejerzan su derecho. Ahora, mientras tanto, hay otra cosa importante. Tenemos que construir tejido social y el tejido social no es algo etéreo, no es algo abstracto, son las organizaciones, son los sindicatos, son los gremios. Bueno, hubo una reciente declaración de nuestro amigo el rector Enrique Márquez diciendo que el CNE había revisado ese tema. Esa revisión es concertada con los gremios y los sindicatos, es decir, va a cesar la intervención inapropiada del CNE en procesos que son autónomos o que deberían ser autónomos de acuerdo a los protocolos firmados con la OIT, que son leyes de la República. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser resueltas y para eso es indispensable el diálogo, claro que sí, pero un diálogo para resolver y yo debo advertir lo siguiente, el 2024 es ya. Estamos conversando el 16 de mayo, es decir, estamos en la mitad del 2022. El 2024 es ya. Tú no tienes derecho a ningún futuro si tú no cambias el presente. De hecho, el futuro no existe, es un presente que se desplaza en el tiempo. Si no hacemos hoy los cambios que son necesarios, vamos a llegar al 2024 con un gobierno de minorías, pero prepotente, y con una oposición dispersa, pero altisonante. Y eso no le sirve, ninguna de las dos cosas le sirve al país. Queremos una mejor Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Jesús Chuo Torrealba, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, además colega periodista. Gracias, Andrea. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.